Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Hoy vamos a hablar de crisis climática y ya les vamos a decir por qué vamos a retomar este tema. Y para eso tengo, obviamente, a mi maravillosa mesa de trabajo. Santiago Rivas, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué más? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Y todo Buenos días, eso. con las buenas. Andrés Páramo. He vuelto. Me parece muy bien, me alegra. Lo extrañamos la vez pasada. Estuvo lleno de chicas maravillosas hablando del presidente y sus viajes. Sí, buenísimo. Y para cerrar este panel, tenemos un invitado especial desde Nueva York. Me gusta decir como que tengo un corresponsal. ¿Cómo está el cielo en Nueva York? ¿Cómo está el cielo en Nueva York? Un café. Bueno, un aliado de Presunto y alguien pues como que está muy pendiente de estos temas. Un consultor en temas en economía, en cambio climático, activista, Juan José Guzmán. ¿Qué hubo? ¿Qué más? Gracias por aceptar la invitación a este espacio. A ti, Sara, gracias. Este tema siempre nos supera porque es enorme. No es solamente un tema de ambiente, sino como nos dimos cuenta en el episodio pasado que hablábamos de cómo hacer periodismo ambiental con periodistas que cubren esto. No se puede solucionar en una sola conversación de unos pocos minutos porque atraviesa básicamente cualquier tema de la agenda nacional. Entonces, nosotros hablamos un poco en el episodio anterior de los viajes del presidente y de cómo le había ido en Escocia, pero más desde la perspectiva del cubrimiento del evento. Y en esta ocasión queremos ampliar un poco más y darles este episodio sobre crisis climática y entender qué es eso. Antes de comenzar, les recuerdo, Presunto Podcast tiene página web, es www.presuntopodcast.com. Ustedes entran ahí y además de escuchar los episodios se pueden vincular a nuestras comunidades. ¿Por qué siempre los invito a que se vinculen? Porque allá hay conversaciones todos los días sobre estos temas, sobre periodismo ambiental, sobre periodismo con enfoque de género, sobre todo lo que está ocurriendo a nivel pues como de actualidad nacional. Hay muy buenos memes y además también es la invitación directa a que nos apoyen en nuestro Patreon, que es el espacio en el que ustedes pueden hacer sostenible este proyecto. Así que gracias a todos nuestros donantes y a las personas que semana a semana, mes a mes nos escuchan y nos recomiendan. Ya que hablamos de sostenibilidad. Y ya que hablamos de sostenibilidad. Y de verde, recuerden que el Patreon es en dólares. Bueno, ya. La atención de buena parte del planeta está puesta en Glasgow, Escocia, ciudad donde se está desarrollando la COP26, la cumbre sobre el clima y el medio ambiente que para muchos es una de las últimas oportunidades para la humanidad de tomar decisiones y poner en práctica acciones que permitan frenar y disminuir los efectos del cambio climático que ya se sienten en varias regiones de la Tierra. En el tercer día de esta cumbre climática, y esos recursos ninguno se dirige para la protección de líderes ambientales en el país. Un grupo de jóvenes ambientalistas le hicieron al presidente Duque en el marco de la COP26. Que se comprometen a ratificarlo con urgencia. La última oportunidad para evitar una catástrofe ambiental. Así llamaron desde un principio a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Clima. La COP26, ¿un éxito o un fracaso? Fue un encuentro que empezó... La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático aprobó este sábado, un día después del final previsto, su resolución sobre el compromiso de casi 200 países para frenar el cambio climático. Las últimas horas se han desarrollado causando indignación, no solo por procesos presuntamente intransparentes en los que se... Hay una pregunta por la que me gusta empezar con esto, como para situar a las personas. ¿Existe como algo llamado periodismo de crisis climática? O sea, ¿cómo podríamos llamarle como a los retos del cubrimiento de este tema en específico? Y no sé si es algo como que podamos empezar a abordar, porque sí creo que hay sobre todo muchas diferencias cuando uno se enfrenta a estos temas. No sé, Juan, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que no. Y la razón por la que creo que no es que la crisis climática no es el cambio climático visto de manera amplia no es una disciplina. Es más bien una manera de ver disciplinas. Entonces tú puedes tener un cubrimiento climático económico, tú puedes tener un cubrimiento climático político, tú puedes tener un cubrimiento climático social. Entonces tal cosa como un cubrimiento, o mejor dicho, una sección de clima cuyos periodistas sean periodistas climáticos, eso no debería existir.
porque de cierta manera esa persona tendría que ser una banda de una persona y eso no existe. Entonces, por eso es que de entrada mucha de la crítica que se le hace al cubrimiento de cambio climático es por qué ponen al periodista ambiental a cubrir un tema supremamente diverso y que a un periodista ambiental nunca le va a caber en la cabeza entendiblemente. No tiene sentido. Claro, porque uno creería que es lo mismo, ¿no? Como desde la ignorancia. Como que son los periodistas ambientales los que cubren este tema. Sí, pero entonces ahí es donde uno empieza, por ejemplo, a mirar lo que pasó en Glasgow hace un par de días. Uno no puede tener un periodista ambiental cubriendo por ejemplo, nuevos compromisos que tienen los países europeos con darle plata a Colombia. Un periodista ambiental no está preparado para entender cómo son los flujos de capital del norte global al sur global. Un periodista ambiental no está preparado para saber la geopolítica que se maneja en una negociación como la COP26. Un periodista ambiental no está necesariamente preparado para cubrir el mismo día un anuncio de Duque, no sé, presentando una nueva meta de deforestación y por la tarde ir a cubrir activistas climáticos que salen a marchar. Imposible. Entonces, por eso es que de entrada ese acercamiento es basado en la idea de que la crisis climática es un problema ambiental. Y pues solo leerse la página de Wikipedia ya uno le empieza a mostrar que no, que sí puede tener un componente ambiental, pero en últimas el tema ambiental es simplemente un vaso comunicante que comunica causas y efectos, más no es el centro de la discusión. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que un periodista ambiental sí puede decir, es que además al decir un periodista ambiental son todos los periodistas ambientales que hay, no es verdad, es decir, hay gente que está muy preparada y creo que esto es algo que habría podido decirse en el 2005, pero en este punto los periodistas ambientales han tenido que ir aprendiendo poco a poco a mejorar en su trabajo y creo que eso está visto, es decir, está visto en muchos medios que gente que empezó simplemente buscando o sintiéndose atraída por agendas ambientales empieza a entender la conexión que eso tiene con muchas otras áreas. Entonces yo estoy de acuerdo con que no solamente una persona debería cubrir la COP, pero no estoy seguro de poder afirmar que no haya periodistas ambientales que estén perfectamente capacitados para dar un panorama general, porque de siempre el periodismo ambiental ha sido periodismo político y de siempre ha sido periodismo económico, porque el periodismo ambiental no necesita conocimientos en ecología ni en biología, siempre ha necesitado conocimientos en economía, siempre ha necesitado conocimientos en política. El problema es que la agenda general del poder ha tratado de desviar eso hacia secciones como, o dejar eso encapsulado en secciones como vivir, que no por ser una agenda entre comillas light es menos importante, y con el tiempo se ha venido volviendo más y más importante. Entonces ya estamos empezando a ver las páginas de internacional, las páginas de política, las páginas de economía relacionadas con esta crisis. Lo que pasa es que los periodistas ambientales fueron los primeros que se dieron cuenta de eso. Entonces más bien yo siento que los periodistas ambientales que fundaron de alguna manera ese género, que han estado haciendo trabajo de cubrir poblaciones, cubrir territorio, que es tan parecido por ejemplo al periodismo de conflicto, están un poco diciendo ¡ah, se los dije! ¿No? Como, esto era así. Entonces yo no me atrevería a decir de verdad que no hay periodistas ambientales en este instante capacitados para hacer ese trabajo, porque además, y esto es lo otro, hay muchos cubrimientos que son muy someros, ¿no? Para un tema tan complejo y que tiene tantos niveles de insatisfacción involucrados, desde lo que pasa en lo local, nacional, como lo que pasa a nivel global, y es una conversación que empezó gracias a los periodistas ambientales. Sí, pues yo no creo que tanto de que no puedan, sino que se supera. Hay demasiadas cosas a tener en cuenta. Pues es que ya no es un simposio médico, ¿no? Como ya no es un evento gremial en donde mandan a una persona como, bueno, vaya a ver qué dicen en el simposio de esta vaina o vaya a ver qué dicen en esta reunión de vaina, sino es como, no, manden al menos 3 periodistas que estén al tanto de cosas, que puedan dialogar. Si necesita una mini mesa de redacción por todo lo que implica, valdría la pena hacerlo. Es decir, no sé si se haga, pues, pero sí es una discusión que está permeando nuevas secciones del periódico cada vez. Hay una correlación directa con la crisis del cambio climático, con la ocupación que tiene medio ambiente en los medios de comunicación, ¿no? Es decir, yo creo que esta narrativa, sí, gracias, de el fin del mundo, se la están tomando en serio también los periodistas, ¿no? Es decir, como que
lo que dice Santiago, en el 2000, en el 2005, medio ambiente no era un tema sexy dentro de los medios de comunicación. Sí era un tema como, sí, los loquitos ambientalistas, es que sí era un tema muy como de cuidemos la tierra, y suena de fondo una canción hippie. En cambio, ahora, como en los últimos años, ha tenido una relevancia inusitada, pues claro, porque hay un fin del mundo previsible en este momento por culpa de la crisis climática. O sea, hay medios internacionales, por ejemplo, que han integrado como una comitiva fuerte de reacciones ambientales como el New York Times, el The Guardian. Hay un medio que es muy bueno que se llama The Conversation, que ellos usan como expertos y los vuelven un poco, me imagino que tienen un trabajo de edición fuertísimo con ellos, pero sí son expertos académicos en ciertos temas. En los medios nacionales, pues digamos, una cosa como la COP, que le hacen un seguimiento diario de crisis climática, más allá de la gira de Iván Duque, ¿sí? Y además ahí también hay una correlación con la edad. Yo creo que eso es una cosa también de periodistas jóvenes. Y no es en vano que, digamos, una fuente del New York Times sea Greta, ¿sí? Y nosotros tenemos aquí a Francisco y bueno, en fin, hay unos niños y unos jóvenes que demandaron en 2018 que dio como resultado la sentencia de Amazonía sujeto de derechos, ¿no? Es decir, como que es una cosa que la juventud se ha tomado de verdad como un tema central de la agenda y que los medios cada vez están reflejando más porque básicamente les toca, es decir, como que la crisis climática, el tema del medio ambiente dejó de ser pequeñas noticias y está empezando a ocupar más. Y hay periodistas que se están especializando en eso, etcétera, etcétera. Como que hay una evolución gigantesca y muy rápida, ¿no? Es decir, como que sí, a mí sí me parece impresionante que ese sea el tema del día varios días, ¿sí? Porque antes no lo era. Antes no lo era nunca, digamos, básicamente. No, y además, pues como también pensar cómo actualizar la manera en la que se presentan esos contenidos para audiencias como tú lo planteas, más jóvenes, que salen a las calles y paralizan ciudades en torno a este tema, cosa que tampoco ocurría y que al final también termina de maneras muy sutiles cambiando incluso posturas de propuestas políticas. O sea, como que un político no puede decir el cambio climático no existe. O sea, ya hay como esos cambios al menos dentro de las posiciones como de agenda que siento que los medios van adaptando también a sus salas de redacción y pues también por eso empiezan a aparecer otros espacios de discusión con influencers, youtubers, tiktokers, que sí tienen como una relación más directa con la audiencia que muchas veces los medios grandes uno no lo siente como que de Delhi leer esta noticia que me están planteando sobre el COP26. Sí. Ahora, yo sí creo que sí, son cambios, digamos, de tema drásticos, ¿no? Como que es un entrenamiento también al que sí, es como lo que hablábamos alguna vez de los periodistas políticos y el entrenamiento que se tienen que dar de verdad en saber de leyes orgánicas, de cómo funciona el Congreso. Estos también, digamos, como que pasar del tema de emisiones de carbono al tema de flujos de dinero, pues claro, requiere un nivel de entrenamiento grande y de poder pasar de un lugar a otro rápidamente, obviamente. O sea, todo está en ciernes, ¿no? Entonces son unos niños periodistas que están cubriendo al niño ambientalista y a Duque, que es el niño extractivista. El niño presidente. Solo los une su falta de experiencia. No, yo creo que con lo que mencionaba Santiago, hay una evolución muy interesante que uno empieza a ver de periodistas que se vuelven un poquito toderos, y toderos en el buen sentido. Toderos que por las mismas fronteras que establecen los medios de usted cubre ambiente, ellos mismos van diluyendo esas fronteras. Porque tenemos periodistas de verdad geniales en Colombia y sí tienden a ser, como dice Páramo, personas mucho más jóvenes, más que todo mujeres, y eso se ha visto muchísimo, que empiezan a reportar la crisis climática de una manera supremamente holística. Y eso es un avance enorme. Pero ese avance se ha logrado no de manera activa en los medios. Los medios no han promovido esto. Ha sido casi que el caballito de batalla de periodistas individuales. No digo que uno, no digo que dos, yo digo que varios. Al menos 10 en Colombia que se han dado esa pela, por así decirlo, para llegar a esos niveles. Y ahí el punto está un poco en... ¿Se puede permitir eso? ¿Que un periodista coja eso como caballito de batalla o debería ser ya un tema más institucionalizado? Porque pues no todos se van a dar esa guerra. Y no todos deberían tenérsela que dar, porque eso desgasta. Claro, porque además hace sentir como que la crisis climática fuera lejana. Como es que eso es de allá, de los que les gusta este tema,
Y de la única manera que a veces llega, y esto es algo que yo percibo como consumidora de medios, es a través de mostrarnos las catástrofes, ¿no? Como que te llega la inundación, te llega el huracán, y ahí es cuando la gente reactiva la conversación, cuando de otras maneras están pasando cambios mucho más radicales en la vida de las personas, ¿no? Que eso está bien, pero al mismo tiempo también genera una narrativa en torno como al fin del mundo muy, como decía Páramo, muy fuerte, que no sé si es empática para atraer nuevas audiencias a que conversen sobre este tema. Pues es que yo creo que hemos estado aprendiendo todos a la vez. Y esto lo hemos hablado en varios capítulos, pero es que antes, desde el mismo activismo ambiental, se hablaba de la naturaleza, ¿no? Y se hablaba del medio ambiente, se hablaba de un montón de términos o en una serie de términos que eran los términos correctos, pero como avanza la depredación a un ritmo acelerado, pero además el deterioro y el cambio climático ha hecho unos avances exponenciales en los últimos años y empezamos a ver las consecuencias, empieza a trocarse un poco la narrativa, salud, de, como es que no, Juan José, nosotros tenemos un juego en donde cada vez que decimos narrativa la gente toma un trago, entonces bueno, entonces empieza a cambiar Juan la José narrativa. sabe porque cada vez además... que es narrativa se ríe y dice como, no tengo trago acá. Entonces, salud. Bueno, el guaro tiene menos huella de carbono, pero bueno, en fin, el caso es que... ¿El guaro tiene menos huella de carbono? Pues obvio porque es local, en cambio el whisky si lo traen de Escocia trae consigo un rastro hediondo de... Además, gasta menos agua, el guaro. Bueno, me alegra aportar por ese lado. Hola, niño. Sí, Francisco, todo ese rol local. Ya, otra vez voy a empezar. No solamente ha cambiado la narrativa del ambientalismo, sino también la terminología. Es decir, antes se hablaba de un medio ambiente, se hablaba de una naturaleza como algo que estaba separado de nosotros. Y desde las mismas comunicaciones de las organizaciones ambientalistas, ONGs o entidades que se dedican a esto, ha empezado a cambiar la forma en que se acercan a la forma en que se cuenta, la forma en que se enuncia. Pero esto ha sido un cambio realmente, ¿no? Muy, muy rápido. O sea, muy rápido para nuestra generación porque a nosotros nos tocó todo. Desde que en los 90 ambientalismo era reciclar, ¿no? Y reciclar era una cosa como, sí, ¿puedes creerlo? Y Capitán Hasta Planeta. Que ahora, el Capitán Planeta, exacto, hasta ahora que es como, ok, ya es urgente, ¿no? Esto ya es una cosa que tiene otras dimensiones, ya no estamos hablando de la naturaleza, estamos hablando de nuestra especie, estamos hablando, ¿no? La rebelión versus la extinción, estamos hablando en unos términos que son muy distintos, pero a eso se suma que la búsqueda de la noticia no siempre es sensacionalista, pero definitivamente siempre busca un impacto, ¿no? Sobre lo que es y no es noticia, también versa el hecho de qué es lo que ocurre y por eso aparecen términos que son tan incorrectos o tan imprecisos como catástrofe natural o desastre natural. Eso no existe, ¿no? Todo el desastre es antinatural, es precisamente por una alienación o por una alteración grave de los ecosistemas que se producen las subidas de los ríos, que los terremotos acaban con gente, que las tormentas tropicales, todos los fenómenos naturales que se convierten en catástrofes lo hacen de manera antinatural y sin embargo, buscando la noticia, se ha buscado erigir a la naturaleza en un enemigo porque ¿no? Necesitamos un antagonista. Entonces, cuando la tierra destruye o cuando el agua acaba todo a su paso, y es muy difícil obviamente, como bueno, está desde el lugar de la noticia tal reportero, ¿no? Y entonces como, sí, efectivamente me encuentro aquí en este momento, la devastación es brutal. Y lo que dice la persona es como, mire, el río se llevó esto, acaba con las casas, genera este fenómeno. Nadie dice, es el cambio climático, ¿no? Que ha acabado con todo esto y en el fondo somos nosotros, tenemos la culpa, este es un momento para reflexionar, sino pues dar la noticia y reportear. Entonces lo que está ligado al desastre está ligado al inmediatismo, mientras que todo lo que concierne a los procesos ambientales pues se tarda, ¿no? Son números muy difíciles de asir. Es natural, es que así es. Los ríos se llevan pueblos, como que las noticias te llevan a ese lugar en el que pareciera que como pues es natural, es incontrolable, pero lo que decía Juan José, no es holístico, no te da la posibilidad de entender que un desastre natural está ligado a una decisión de política pública o económica o etcétera. Es súper interesante porque uno se pone a mirar, por ejemplo, la historia del Canal del Dique en Colombia. El Canal del Dique no es noticia nueva. El Canal del Dique ha existido por muchas décadas, cientos de años. Y uno empieza a encontrar como la noticia de la ruptura del Canal del Dique es la misma noticia y ha sido desde los 1800.
Y a nadie se le ocurre que es que el canal del dique, primero, es una construcción artificial. Segundo, el hecho de que se esté rompiendo cada vez más y más no es una coincidencia. Y es entendible, y en economía hablamos de un tema que se llama la tragedia de los horizontes, en donde a la cabeza humana no le caben esos periodos larguísimos en los que se ven los cambios. Y desafortunadamente el periodismo sufre esa tragedia de los horizontes, en donde pues en un año uno ve eventos climáticos extremos que se ven normales y normalizamos esos eventos porque el cambio es gradual. Pero en un periodo de 10, 20 años ese cambio no es tan gradual. Es un cambio casi que exponencial, que si uno lo ve en escala geológica es una cosa tremenda. Entonces el periodismo tiene que, o bueno, el periodista tiene que casi que tomar un paso atrás cuando se reportan este tipo de cosas y preguntarse, esto, como dice Rivas, ¿esto sí es natural? O sea, ¿esto sí debería estar pasando? ¿O fue una serie o la consecuencia de una serie de decisiones humanas que llevaron a que esto ocurriera? Y por eso se habla de crisis climática y ya no hablamos de tanto de cambio climático, porque cambio climático es algo pasivo. Crisis climática es algo urgente y de ahí viene esa urgencia. Pero para terminar, esa urgencia y un poco en esa búsqueda de la inmediatez cae en un error gravísimo, que es plantear otra vez la narrativa, o la tragedia, o el fin del mundo, como mencionaba Páramo, o como mencionaba Rivas, la esperanza de los niños. Y caer en esos dos, casi que blanco y negro de ver la crisis climática como el fin del mundo o la esperanza, también es algo bastante grave. Grave en el sentido que no permite matizar que no es que tenga una solución. Y creo que nadie tiene la solución. Es una serie de soluciones infinitas que requieren una discusión enorme, pero afortunadamente pasamos de el binario donde hace 10, 15 años era ¿hay cambio climático? Eso ya es un hecho. Pasamos al binario de ¿nos podemos salvar o nos vamos a ir para el carajo? Pero entonces ahí un poco la crítica es hay que salir del binario. Si seguimos hablando de binarios, pues el día de mañana va a ser listo, el cambio climático ya nos jodió, entonces nos vamos a joder mucho o menos. Este tipo de narrativas ¿nos echamos a llorar o qué onda? Sí. Obviamente que dice Juan José, hay como un binario, sí, explícito, pero eso refleja también un poco la realidad que se está haciendo, ¿no? A mí me gustó mucho esa nota del New York Times de las conclusiones, ¿no? En la que sí planteaba como claramente una problemática, como los delegados que estaban adentro discutiendo sobre los temas, digamos, los conferencistas, también los enviados, ¿no? Eran hombres blancos de la tercera edad, ¿no? Como que, y los que protestaban afuera, pues eran jóvenes. Y digamos que sí, claro, se ha construido como una forma de contar eso, pero obviamente eso también responde a una realidad, ¿no? Es decir, como que a una realidad patente, y es como eso, como la declaración de Greta al New York Times, esto es puro bla, bla, bla. Aquí estamos afuera pues protestando por cosas mucho más ambiciosas. Y sí, hay digamos un reflejo de una realidad que se está gestando pues desde ahí, desde déjennos un poco de planeta, ¿no? Sí, como... Lo voy a repetir 1000 veces, es muy complejo y tiene muchas cosas. O sea, hay una primera pregunta que cuando uno está viendo cuál fue el cubrimiento de la COP26, pues es una retahíla de compromisos a los que los países llegan, ¿no? Como vamos a hacer esto y vamos a sembrar tantos árboles y vamos a tomar estas decisiones. Ahorita hablamos del entramado que es explicar el tema de los bonos de carbono. Pero no sé si, por ejemplo, dentro de los medios de comunicación se hace énfasis en cosas que la misma COP reconoce como un vacío y es cómo vamos a hacer el monitoreo de eso, de esas políticas que se anuncian, que ni siquiera los mismos países tienen un mecanismo claro para eso, pues obviamente el periodista tampoco es que pueda tomar el papel de algo que incluso Naciones Unidas sabe cómo hacerlo. Entonces, no sé ustedes cómo vieron esa parte y de pronto, Juan José, tú que has visto y has hecho seguimientos de estas políticas, cómo cambian, ¿qué tan fácil es igual hacerle seguimiento como periodistas a esas decisiones que toma cada país? Porque es un montón, o sea, uno solamente entra a El Tiempo y te salen 26 datos de todas las cosas que se acordaron y uno dice, bueno, ¿y esto cómo se va a ejecutar? ¿Con qué presupuesto y bajo qué, no sé, protocolo de seguimiento de indicadores? Sí, y ahí en parte es un poco también como se ven, yo diría, 3 tipos de cubrimiento de lo que pasó en la COP. El cubrimiento de lo que se anunció, y en serio es un comité de aplausos para anuncios, que muchos de ellos, si soy sincero, son aire, son compromisos de papel. Un segundo cubrimiento que se pone a plantear un poquito más esos detalles. Y un tercer cubrimiento que se hace esas preguntas que tú haces, Sara. ¿Cómo esto está basado en qué?
Y un poco la frustración, diría yo, creo que de muchos periodistas es que son demasiado, o sea, son una cantidad de puntos enormes que ni un periodista en un mes no va a poder comprender el horizonte y la magnitud de lo que se están comprometiendo los países. Pero incluso antes de eso, y de hecho los escuchaba en el episodio pasado hablando de Duque, que muchas veces no se tiene esa agenda que se va a discutir a futuro en temas internacionales. Pero en la COP sí, en la COP esa agenda existe un año antes. Entonces, de cierta manera, como un vacío que tiene el cubrimiento periodístico es que olvida que la COP es un espacio de negociación. O sea, no es un espacio de compromiso, de donde se anuncian cosas. Es un espacio donde intereses, algunas veces opuestos, están chocando. Y mucho de lo que se necesita para entender más allá del aspecto técnico, el porqué de lo que resulta, es entender esa geopolítica que está detrás de por qué India decide, por ejemplo, cambiar el lenguaje alrededor de carbón. ¿Por qué Colombia lo único que está haciendo es mostrar plata y en metas? Porque un país como Alemania está entregando plata. La geopolítica detrás de eso es lo que explica. Y muchas veces eso no se cubre. Porque obviamente la noticia, y pues si uno ve a los propios gobiernos, no solo el colombiano, eso es lo que quieren reportar logros. No quieren reportar lo difícil que ha sido llegar allá o a veces lo fácil que es poner un número en un papel sin mayor sustento técnico detrás. Entonces es un proceso muy difícil, pero que también está basado un poco en querer que los periodistas no tengan la vista completa, porque al menos en Colombia una parte grande que los periodistas y los propios técnicos en temas climáticos ven es el gobierno no suelta información. Se le pregunta, ¿y usted de dónde saca esto? ¿Y este número por qué? ¿Y está basado en qué? Y el gobierno es, no, en cálculos internos. ¿Cálculos internos de dónde? ¿Cómo así muestre? Entonces ese vacío, pues al periodista le queda imposible pues, cubrir. Sí, pues, sin ir más lejos, hay un chequeo múltiple hecho por Colombia Check que dice que muchas de las afirmaciones hechas por Duque en el marco de la COP son dudosas. Porque hay un ejemplo frente a lo que dice Juan, y es como, no sé, por ejemplo, el nuevo siglo. El lanzamiento de importantes, de nuevo, yo siempre resalto esos adjetivos cuando los ponen en titulares. El lanzamiento de importantes estrategias ambientales, el cumplimiento de los compromisos adquiridos y los ambiciosos pasos que ha dado la legislación en acciones ecológicas para contribuir a la mitigación global del cambio climático, expondrá a Colombia en la conferencia de Glasgow. Es como, ¿de dónde sacas esas ambiciosas propuestas o esos importantes anuncios? En muchos medios encontré, por ejemplo, cómo iba a ser el stand de Colombia, ¿no? Como parte del cubrimiento del evento, que pues igual es noticia, ¿no? Pero al mismo tiempo que queda sobre la mesa. Yo insisto con lo mismo, y es que aquí se gobierna para el PPT, aquí se gobierna para la PowerPoint de rendición de cuentas, y las cifras de deforestación son una de las pruebas claves, ¿no? Entonces, cuando se hacen las cifras de deforestación, lo que se dice es, se deforestaron, ¿no? El año pasado se deforestaron 1.000 hectáreas de bosque y este año se deforestaron 900. Entonces, para el gobierno hay un menos 100, ¿no? Es como un menos 100, hay un triunfo de 100 hectáreas, pero en realidad tenemos 1.900 hectáreas deforestadas en 2 años. Entonces, sí es como lo cuentan, es decir, sí vale como lo cuentan. Yo busqué, digamos, como informes oficiales de deforestación año por año y siempre el comunicado de prensa arranca, hemos deforestado, pero no dicen cuánto, o sea, hay unos que omiten decir cuánto sí deforestaron, es como, hemos deforestado 7% menos que en el año 2020, pero no dice cuánto. ¿Eso qué será? Sí. Sí, o sea, es decir, como que es muy, eso es una locura. Eso sí es de verdad gobernar para la presentación en PowerPoint. A lo que yo quería adicionar a eso es como caso Colombia, ¿no? Es decir, como las metas claramente tienen 2 enfoques periodísticos radicalmente opuestos a la hora de informarlas, ¿no? Está el medio que le da la palabra a Duque, ¿no? Como Colombia va a ser aplaudido en la COP26 porque Duque es impresionante lo que va a presentar. Y está el otro enfoque. Una pausa ahí, que era lo que hablábamos el episodio pasado, que era, ¿vamos a hacer el oso o no? Y ya, como que ahí se quedaba el cubrimiento. Entonces ese es uno, ¿vamos a hacer el oso o no? No vamos a hacer el oso porque las metas están ambiciosas y son mucho mejor que las de Santos. Y ahí vienen quién es la fuente de esta nota, Duque. O sea, entrevistamos a Duque para que nos diga tal. Y hay otro enfoque que es obviamente mucho más pues profundo y obviamente lo que uno espera de
calidad periodística, que es la evaluación de eso, ¿no? Es decir, como Colombia lleva más que resultados, lleva metas y también hace como unos énfasis en, por ejemplo, el presidente Iván Duque está haciendo una preparación de la ley de acción climática, una ley a la que le dio sentido de urgencia en el Congreso, que también son metas, es decir, es una ley que es muy confusa. Esto es como si el Congreso estuviera haciendo un pacto, ¿no? Como juguemos a que somos Naciones Unidas y exhortemos a las autoridades a que hagan ciertas cosas. Entonces sí, existen esos dos, aparte obviamente de enfoques muy novedosos y muy, muy buenos, sobre todo para hacer un día tras otro, como lo que hizo María Mónica Monsalve en El Espectador, ¿no? Eso fue un cubrimiento pues que yo seguí, que me pareció pues muy bueno, como cada nota tenía un enfoque original, cada nota tenía una forma de hacerse muy bien hecha. Que es un ejemplo de lo que tú dices, por ejemplo, en Caracol Radio, en la sección de política, dicen: Colombia es reconocida por el liderazgo sobre cambio climático. Esta afirmación, 2 puntos, la dice Duque. El presidente señaló las prioridades que tiene el gobierno en el marco de la COP26 y pues ahí se queda, no es como que, no sé, 70 estados reconocen el papel de Colombia. Colombia es reconocida por el presidente de Colombia. Le agradecemos a Duque que no lo haya hecho en inglés en una entrevista al menos. Hay también un tema interesante y es quién valida, ¿no? O sea, quién valida que esas metas sean buenas o malas. Y es muy interesante porque, por ejemplo, una nota de Infobay dice: como un triunfo de la COP26 calificaron el compromiso de Colombia, Brasil y otros países para frenar deforestación. Y dice que fue el Reino Unido el que hizo ese reconocimiento. Y encontramos después otra nota de Estrategia Medios que dice: la estrategia de Colombia contra el cambio climático fue elogiada por la OMS. Entonces ahí uno se pone a preguntar, bueno, primero, ¿por qué tiene que venir, y un poco el parroquialismo del periodismo colombiano, por qué tiene que venir alguien de afuera a validar lo que se está haciendo en Colombia? Cuando en el propio Colombia lo que hay son expertos y organizaciones que no están mirando el papel, están mirando lo que está detrás del papel, van más allá de la meta. Y ese tipo de reportajes no se tiene, porque claro, no, eso no vende. Es que la OMS no lo validó. Si la OMS lo dijo, esa es la palabra de Dios. Si lo dice una organización colombiana que de pronto no tiene el nombre o el prestigio de la OMS, de pronto eso no hay que pararle bolas. Y es ese parroquialismo donde efectivamente Duque va y pues se toma fotos con Biden en el pasillo, se toma fotos con Boris Johnson para decir que Colombia es líder, pero después de una esa foto de puñito es impresionante. de una demostración como la que hicieron algunos jóvenes que de hecho hacen parte del grupo del que yo hago parte de Pacto por el Clima. Se le acercan los embajadores a preguntarle a los jóvenes de qué estaban hablando. Y los propios embajadores no tienen idea que el Acuerdo de Escazú existe, que el Acuerdo de Escazú lo firmó pero no lo ha ratificado Colombia, en parte por la inoperancia del partido de gobierno y la coordinación que tienen con el presidente. Entonces, ese tipo de preguntas quedan en el éter, pero no se reportan. Y no se reportan muchas veces porque, claro, entender la minucia de por qué Duque no está hablando de líderes sociales en un espacio tan importante como la COP de manera explícita, a veces es difícil de entender y de cierta manera tampoco hay información para poder sustentar este tipo de notas, porque en últimas mucho de esto, como ustedes mismos lo han mencionado en Presunto, es la noticia del chisme, porque comunicados de prensa de presidencia sobre Acuerdo de Escazú no han habido desde el que hubo hace varios meses, hace ya año y medio, acerca de la firma. Y más allá de la presentación continua que ya han hecho creo que 2 o 3 veces, no hay nada más. Sí, pues es que creo que el punto vuelve siempre a lo mismo y es la relación que se tiene con el poder, ¿no? Es decir, y la forma en la que las distintas secciones noticiosas se van entremezclando, porque ahora todo está entendido como político y todo está entendido como económico. Pero, por ejemplo, los ambientalistas, Francisco, por ejemplo, o Greta, siguen saliendo en la sección estilos de vida y en la sección vivir y siguen saliendo en personajes, ¿no? En falta que haga una sección que se llame Kids. Kids, con Z, Kids. Entonces, cuando lo convierten en personajes o incluso en este periodismo de autoayuda, como de estas son las caras lindas del ambientalismo joven. Putum, cutum, putucum. En la COP26 no todo fueron políticos, ¿no? Entonces, como montar el cuento de estos personajes que, claro, yo no digo que sea malintencionado, se les tiene en alta estima, se cuenta la historia de ellos, hemos sabido quién es Greta Thunberg gracias a eso, pero
el poder sigue saliendo en las secciones del poder, ¿no? El momento en el que Greta sea tratada con la agencia de un personaje de la política, las historias que se cuentan acá, en el momento en que se ha tratado como un par en ese sentido, y digo, de nuevo, sin la intención de demeritar el trabajo de, por ejemplo, la sección Vivir del Espectador, que es fantástica, es decir, el trabajo que está haciendo Sergio Silva es un trabajo serio, el trabajo de cubrimiento de la COP que se hizo en El Espectador es fantástico. A lo que yo me refiero es, en el momento en que nosotros dejemos de separar esas narrativas, la exigencia va a ser mucho más alta para los periodistas, pero va a ser mucho más claro en dónde está el entramado de todo eso y cuál es la importancia de todo eso, ¿no? Y pensaba que otro ejemplo es el del periodismo tecnológico. Entonces, hasta hace un tiempo el periodismo tecnológico se podía dar el lujo de ser un periodismo casi como de viajes y variedades, que contaba los últimos avances en tecnología, que tenía notas sobre la pantalla del nuevo iPad, sobre las interfaces, sobre las cosas. Pero desde que empezaron los debates sobre monopolios al interior de la economía norteamericana por cuenta de Google y Facebook, en el momento en que Facebook se volvió un resquicio, un repositorio de noticias falsas, un espacio donde pelechan y florecen movimientos extremistas de ultraderecha, el momento en el que Facebook ampara información que puede propiciar genocidios, el momento en el que Facebook responde a todas estas críticas y a una filtración de información convirtiéndose en un metaverso, esto ya pasó hace rato, ¿no? Al periodismo político, al periodismo económico, incluso a la sección de filosofía, porque es que es absolutamente demencial lo que pasa. Y con el ambientalismo tendría que ser de la misma forma, porque es que la cantidad de negocios que están involucrados en eso, ¿no? Es decir, sale Duque, se une con Bolsonaro a hacer una declaración por aplausos acerca de la Amazonia, y a todo el mundo parece olvidársele quién es Jair Bolsonaro y sobre qué promesas de deforestación se hizo elegir. Porque Bolsonaro nunca ha sido como aquí, que somos mega hipócritas y súper morrongos y estamos ocultando todo el tiempo y buscando premios ambientalistas. Bolsonaro, o sea, si fuera por Bolsonaro, él mismo iba a talar toda la Amazonia según sus promesas, porque eso a él no le sirve de nada. Y sin embargo, Duque va y con el descaro de quien aparentemente no sabe en dónde está parado, sale y dice al lado de Bolsonaro o hace una declaración sobre deforestación, y la comunidad internacional, por cuenta del protocolo, no parece que la comunidad internacional es bogotana porque nadie se atreve a decir de frente que eso es una ridiculez. Todos, sí, bueno, por fin, ¿no? Pues ¿qué vamos a hacer si no es aplaudir para al menos tratar de galvanizar alguna de estas promesas? Y nadie parece recordar, no digo de los periodistas, sino de la comunidad internacional, quiénes son Iván Duque, quién gobierna con Iván Duque, o tal vez no lo saben y nosotros nos amparamos en nuestra propia insignificancia para poder encubrir todo lo que pasa por debajo de las declaraciones ambientalistas de un gobierno que solo lo es de dientes para afuera, que gana premios ambientales cuando no tiene con qué sustentarlos acá, y que genera políticas ambientales que son, para citar a Greta Thunberg, puro bla bla bla. Como un triunfo de la COP26, calificaron el compromiso de Colombia, Brasil y otros países para frenar la deforestación. De nuevo, para el Reino Unido, como nos dijo Juan José, país anfitrión de la conferencia climática, este es un éxito que los países que albergan el 85% de los bosques reafirmen su compromiso. Qué bueno, ve. Chévere. Gracias por ratificar su compromiso. ¿Cómo se puede monitorear ese compromiso? ¿Cuáles son las obligaciones? ¿Cuáles son las contribuciones? ¿Qué van a hacer con las comunidades que están en riesgo y que ya son vulnerables? ¿Cómo se van a reportar esos esfuerzos? Y eso, ¿cómo se puede medir de manera transparente? No sabemos. O sea, es como, ahí queda la duda. Menos mal ratificaron su compromiso, porque pues ya con eso no. ¿Cómo es que dices tú, Santiago? ¿Cómo es? Se despejan todas las dudas. Se despejan todas las dudas, diría. Se despejan todas las dudas. Sí, menos mal. Qué alegría. Yo quería preguntarles, por ejemplo, otro tema que me parece relevante, y es no solamente los presidentes, obviamente pues hacen parte de esta puesta en escena, sino también activistas y lobistas. Como que cuando uno se pone a ver quiénes son los que van a estos espacios, pues es un montón de gente que está moviendo también estas agendas y no son solo los países. Eso es algo que aparece de manera muy sutil, sobre todo en medios grandes, y sale, o al menos las preguntas sobre qué hace toda esta gente de la economía del carbón, qué hace toda esta gente de la economía minera extractivista aquí como luchando su lugar, pero al menos en el periodismo local eso queda un poquito oculto. Yo diría que queda oculto el lado bueno y el lado malo, si lo puedo poner así, y queda anonimizado, que es de hecho lo peor, porque pues lo reportaron en varios lugares, creo que en The Guardian, que la industria petrolera es la que tuvo más delegados, incluso más que los propios países, si uno agregaba todo.
Y aunque esos delegados oficialmente no tienen entrada a los espacios de negociación, que son solamente para funcionarios de los países, pues en los pasillos sí tienen poder. Haciendo puñito con todos los presidentes en los pasillos. Haciendo puñito con los presidentes y en los pasillos por fuera de la foto. Y no les ponen nombre, porque también es muy difícil hacer esa trazabilidad. Porque ahí, por ejemplo, la ONU no tiene un nivel de transparencia lo suficientemente adecuado y robusto para saber quién fue y por qué fue y a qué fue a hacer y cuál era su agenda. Pero por el otro lado, y esto ocurre también en medios internacionales y ese pecado ocurre también en Colombia, es el lado de los activistas también se invisibiliza un poco. Porque entonces la cobertura que tiene es Greta y Francisco. Y ya. Y no existe nadie más. Y bueno, el activismo es hiper mega diverso. Ni Greta representa a Colombia, ni Francisco representa toda Colombia, o lo que pueden decir la infinidad de variedad de activistas que existen en el país. Y eso, de hecho, me lleva a una nota que hizo Infobay que dice lo siguiente: COP26, escoltas de Iván Duque tuvieron que sacarlo ante reclamos a gritos de jóvenes colombianos. Y la nota se pone a describir lo que pasó con activistas de Fridays for Future y Pacto por el Clima, pero nunca los nombra. Y de hecho nombra a María José Pizarro, que fue una de las representantes a la Cámara que retuiteó ese video. Entonces, esta acción, una acción importante, una acción relevante, queda invisibilizado quien la hizo. Y eso no solo ocurre en Glasgow con lo que se le hizo a Duque, sino que ocurre en el propio Colombia. Porque, por ejemplo, Sara mencionaba esta acción que ocurrió hace un par de años, pues la demanda contra el Estado colombiano en tema de la crisis climática la hacen una serie de jóvenes que, si uno se pone a buscar, casi nadie cubrió quiénes eran. Cubrió la noticia de la demanda, pero nadie cubrió quién la hacía. Hay unos jóvenes, 8 jóvenes preocupados por el medio ambiente. Y, por ejemplo, una de ellas, Yurshel Rodríguez, de Providencia, cuando ocurrió todo el huracán hace un par de meses, ¿qué medio fue a entrevistarla a ella? Porque, claro, la noticia era de Duque montando en cuatrimoto en Providencia. Y ahí es un poco la invisibilización de quién está hablando de este tema. Porque no puede ser solo Francisco, pues claro, el niño tierno y súper bien hablado y erudito. Él no es el único. ¿Quién falta? ¿Quién no está en la discusión? O tiene que ser o Duque, o Francisco, o un congresista. Pero los que están en la mitad quedan invisibilizados. Parecido como ocurrió en el paro, creo yo también. Claro que hay un tema ahí con eso que me parece muy difícil y es también el cubrimiento que le hacemos a los líderes sociales que trabajan temas ambientales y que son noticia cuando los asesinan, pero aún así siguen siendo números. 65, 10, 20... Y es muy difícil también como ver ese seguimiento, que lo hablamos en otro episodio, donde pues una de las periodistas que invitamos nos decía como en qué momento, o sea, Francia Márquez empieza a ser candidata presidencial, pero nunca fue reconocida por el trabajo de ambientalista que estaba haciendo. Entonces, hasta que se ganó el premio. Hasta que se ganó el premio. Entonces como que ese tipo de cosas, de nuevo, no estamos diciendo medios lo están haciendo mal, o sea, estamos reconociendo que es muy difícil, porque hay que tener en cuenta todas esas luchas y todas esas causas que están siendo silenciadas con los asesinatos de líderes, y al mismo tiempo me imagino que uno no es tan fácil llegar a esas personas, sobre todo con las condiciones de seguridad que eso implica en este país en donde los asesinan. Entonces, es como inacabable. Yo siento, bueno, ni siquiera los países y toda esa gente que se reunió logró una conclusión, porque eso también es parte del cubrimiento, como, bueno, ¿y a qué llegaron? No, pues a un par de cosas, pero ni mucho. Ahí vamos. Ni mucho se acordó tampoco. Está en ciernes, como dice Santiago. A mí me parece que eso también es una respuesta a la tecnificación y al presupuesto, obviamente, de las redacciones que cubren cosas, ¿no? De las redacciones. Porque, por ejemplo, sí, yo como que le hice seguimiento también internacionalmente, y pues sí, uno encontraba artículos que desarrollaban muy bien, por ejemplo, la idea del lobby de ciertos sectores de la industria frente a lo que decía ahorita Juan José, como recorren los pasillos y están ahí, y pues claramente el lobby es por algo, ¿no? Es decir, el lobby existe porque sirve. Y pues hacían un análisis de eso, o también de los elementos faltantes, como había uno de The Guardian, si no estoy mal, que se llamaba como la vaca en el cuarto, como en ese juego del elefante en el cuarto, ¿no? Como el tema del que nos está hablando, que es esto de la industria ganadera, ¿no? Que eso fue una de las críticas que un activista ambientalista hizo en la nota esa del tiempo de las 26 cosas que tienes que saber de la COP, que es como
no están llevando el tema de la industria agropecuaria y no lo llevan. ¿Por qué no lo llevan? Pues porque, ¿qué pasa si lo llevan, no? Como, ¿qué pasa si un gobierno del estilo de Iván Duque lleva una meta para reducir la frontera agropecuaria, lo que sea? Entonces ellos hablaban de eso y a mí me parece que eso sí tiene que ver mucho con el nivel de tecnificación y presupuestal pues que tienen esas redacciones, de enviar a más personas, de enviar a personas para hacer un análisis. Pero yo creo que las redacciones serias de este país sí le están apuntando a eso. Es decir, es una cosa que está sucediendo progresivamente cada vez más, ¿no? Creo que hay una consecuencia colateral del buen trabajo que se hace desde el periodismo ambiental, y es que es un periodismo que necesariamente ha jalonado una pelea contra la objetividad, porque es un periodismo que necesita sí o sí de una agenda, ¿no? Es decir, ya no se puede, ya no podemos, ya no existe la posibilidad de decir las preguntas que ¿hay cambio climático? ¿No? ¿Delimitación de los páramos, sí o no? Y ya no existe tampoco el balance, el falso balance. Entrevistamos a un anticambio climático o a un antivacunas. Sí, ya se acabó eso, gracias. Sí. Gracias a Dios. Sí, en el periodismo ambiental ya existe una cosa como usted tiene que tomar una posición. Es decir, usted está en favor de la conservación o no. Entonces, claro, obviamente hay muchos matices, pero esos matices tienen que ser resueltos con transparencia. Y lo único que queda, ¿no? Lo que más abiertamente queda de la contraparte son infomerciales. Y creo que eso es una prueba de hasta qué punto el periodismo ambiental requiere de una serie de compromisos que los otros estilos, tipos, temas del periodismo todavía no tanto. Es decir, existen debates en economía, obviamente existen todos. En política, el periodismo político es casi que un periodismo de debate. El periodismo judicial también existe, caben los debates ahí. En el periodismo ambientalista hay muchos debates que ya no. En el periodismo científico hay muchos que ya no. Y eso ha jalonado de verdad una lucha contra la objetividad y contra el embeleco del falso balance que termina de verdad siendo una labor que es silenciosa pero que es necesaria. Sin ir más lejos, nosotros tenemos, puede que no redacciones como ambientales completas, pero sí de verdad está el espectador que hace un gran trabajo, buenos cubrimientos, hay buena información sobre lo que quiere decir, y además nosotros ya tenemos medios de vocación ambientalista. El primero de ellos, Baudó Agencia Pública, que tiene 3 agendas: agenda de derechos humanos, la agenda feminista y la agenda de periodismo ambiental, y hacen periodismo en territorio, hacen periodismo creativo, muy bellamente expuesto, publicado, con una agenda que es claramente ambiental, y eso ya existe como una bandera también para los medios, y es importante reconocer que gracias a ese trabajo y gracias al trabajo valiente de quien no o de quien se niega a tener patrocinios dudosos o conflictos de intereses, es mejor o es más fácil cubrir temas tan complejos. El periodismo como casándose ya con un momento y con un lugar y con una idea de a partir de acá hagamos el cubrimiento. Y a mí me parece que eso tiene mucho que ver también con que es un concepto que Santiago votó hace mucho tiempo, que es como, en caso de no saber, atengámonos al manual de instrucciones del juego. Y pues un gran manual de instrucciones de este juego, pues me parece a mí que fue el Acuerdo de París, ¿no? Como que no permitamos que el planeta se caliente más de lo del 1.5. de lo de los 2. Exacto, del 1.5. Hagamos lo posible porque esté por debajo de los 2 grados centígrados. Y claramente pues se casan un poco con esa, como de, bueno, si este es el manual de juegos, pues evaluemos las actualizaciones que se hacen de él a la luz de él, ¿no? Y a la luz de qué tan ambiciosas son las metas con esto. E incluso hay quienes se van, como que cogen eso como eje, y es como, entonces pidamos más, ¿no? Como casémonos con el objetivo de que sea aún más ambicioso que eso y hagamos el cubrimiento alrededor de ahí. Yo diría que ahí solo para hacer una pequeña acotación es, ese tipo de compromisos ya se ha logrado en otras áreas. Y creo que la mejor área donde se puede ver eso es la medicina. Y en particular, por ejemplo, ahorita con la pandemia, ningún medio está cuestionando si la vacuna es buena o mala. Ningún medio está cuestionando si la vacuna tiene un chip. Ningún medio está entrando en todas estas teorías de conspiración. Y ahí es donde un poco entra este tema de la objetividad científica, ¿no? Y un poco el Acuerdo de París lo que hace en esencia es validar políticamente un acuerdo científico. Y los medios de manera tácita o de manera explícita, por ejemplo The Guardian lo hace de manera explícita, validan y dicen, esta es una realidad científica, nuestro reportaje se hace con esta ancla.
Y ya esa ancla casi que moral y técnica que antes era variable y cada uno la ponía donde quisiera, y de hecho que en Estados Unidos hay muchos medios que aún así la tienen volando, en un país como Colombia afortunadamente ya está bien puesta. Ya está bien puesta, sea en cualquier medio en realidad. Y eso es un logro. Eso es un logro y algo de verdad que hay que reconocer. Hay un tema para ir cerrando que también siento que ha cambiado dentro de la agenda. Quiero preguntarles a ustedes qué opinan. Y es como la carga ética sobre los individuos. Como es que tú eres el que está dejando la huella, siéntete mal, individuo. Que pues es toda esa conversación sobre cómo hacemos parte de una estructura amplia y de las prácticas que tenemos individualmente en nuestras familias y hogares, pues hace parte también de una conversación amplia, como lo hemos dicho en todo el episodio. Siento que esa narrativa de el culpable es el ciudadano porque no recicla, porque se fue de viaje, porque etcétera, también está mutando como a ese camino holístico de pensar. Son decisiones de ciudadanos, de países y de corporaciones y de políticas públicas más amplias, y creo que eso también es interesante. Yo creo que es una excelente transición, y una transición que en parte ha salido de esa ciencia. Porque entonces la ciencia nos dice que primero no es culpa de la gente que está viviendo hoy. O sea, en realidad la culpa del cambio climático es de la mayoría de las personas que vivieron en los últimos 150 años, no nuestra hoy. Nos toca resolver lo que ocurrió hace décadas, cientos de años. Y segundo, en un país como Colombia, no es la culpa de los colombianos. Los colombianos en últimas son los que pagan los platos rotos, pero no rompieron ni uno, no rompieron ni medio. Y de cierta manera, tener eso claro, y que los medios creo que lo han logrado tener, es empezar a poner los puntos a las íes, como dicen. Decir quién es culpable de esto y pensarse que los esquemas, por ejemplo, de consumo que tiene una sociedad como la colombiana no es casualidad. Y ahí como economista, de cierta manera, es más un tema de política económica. No es que los consumidores quieren comer carne, es que la industria de la carne ha tenido un proyecto para introducir la carne en una clase media colombiana que ha crecido en los últimos 30 años. Es que en Colombia la gente no maneja carro porque quiere. Es porque la industria de los carros ha hecho lobby para que se construyan avenidas. Y por tanto esa es la única opción viable. Entonces, si uno lo piensa desde ese punto de vista, ya la culpabilidad del ciudadano sí la sigue teniendo el ciudadano, pero no como consumo, sino como un actor político que tiene poder, por ejemplo, con su voto. ¿A quién está eligiendo para que se hagan esas políticas que el día de mañana van a terminar afectándolo a usted, a sus hijos y a sus nietos? Y que eso en serio sí ya trasciende los medios. O sea, yo creo que ya esos acuerdos base no están como en la culpa del ciudadano. Que creo que es un avance. Y, o sea, a mí me parece interesante porque yo sí me sentía muy culpable hace un año. Todavía me siento culpable, pero al menos siento como que tengo que pararle bolas a otras cosas que no son simplemente el reciclaje dentro de mi casa. Yo les recomiendo, ahí como para que vayan, vean el trabajo que está haciendo Mónica Monsalve El Espectador. Lo hemos repetido varias veces. El último episodio del Hilo, también en torno a eso, sobre los retos de, pues, como Latinoamérica frente a la crisis climática. Y bueno, de nuevo, pues yo creo que sí, el trabajo estuvo como muy centrado en muchas preguntas muy interesantes y, por ejemplo, hasta el colombiano dice, ¿son reales las propuestas que se hicieron allí y cómo evaluar eso? Creo que la gente ya no come cuento y ya no es como solo un evento diplomático para tomarse la foto, al menos para las audiencias. Y de nuevo, Presunto, creemos que este es un tema que tenemos que hablar al menos una vez al mes o más, porque definitivamente atraviesa todas nuestras decisiones de políticas públicas e incluso del respeto a nuestros derechos humanos. El país de España, por ejemplo, dice que Colombia debe aplicar el acuerdo de paz si quiere frenar la deforestación, y eso nos lleva también a conversaciones más amplias de lo que está pasando con la participación política y la implementación del acuerdo de paz. Entonces, todo está relacionado siempre. Sí, yo quiero retomar la idea que expresaba Juan José al comienzo, con la que yo no estoy de acuerdo tal vez en la enunciación, pero de la cual yo sí extraigo algo que es verdad, y es, puede que en este momento el periodismo ambiental sí esté preparado, que es mi idea para afrontar estos retos, pero necesitamos más, ¿no? Necesitamos que sea una reacción de las mesas de redacción y la posibilidad de interconectar unos temas con otros, de poder hacer trabajos multidisciplinarios o interseccionales que busquen hacer o contar la historia de estos trámites políticos desde muchas ópticas distintas. Y eso obviamente es un esfuerzo, pero yo creo que es un esfuerzo que vale la pena, porque las nuevas agendas, las agendas que son
superiores a los temas de debate, por ejemplo, que son superiores a muchos temas de debate, a muchos temas ideológicos, son agendas que van a terminar marcando el pulso de las noticias, derretimiento de los polos y las tormentas y todas las cosas que antes o que todavía se insiste en llamar desastres naturales van a aparecer más y más, y cada vez más los políticos van a hablar irresponsablemente de eso, y cada vez se va a hacer más demagogia con la angustia de la gente, que es una angustia perfectamente fundada. Y para eso se necesita más periodismo que esté haciendo lo que están haciendo los periodistas y las periodistas y los medios que valientemente se le han medido a un tema que para muchos todavía es irrelevante dentro de la conversación pública. Incluso en las redes sociales, en donde se supone que hay una burbuja, en donde existen algunas burbujas de acuerdo, se relega estos temas a espacios en los que no merecen estar y merecerían empezar a acaparar la agenda más y más. Creo que ahí está parte de lo que es mi petición. Se está haciendo un buen trabajo, de verdad que sí, pero vale la pena meterle a más. Sin ir más lejos, hoy he estado en 2 eventos en vivo virtuales hablando con jóvenes periodistas, con estudiantes, y me preguntaban una que es clásica, que es pero entonces ¿qué recomendación da? Entonces, una recomendación que siempre se me olvida dar y que debería darse más es: métanle el diente al periodismo ambiental, y el periodismo ambiental entendido por todas sus dimensiones y en toda su complejidad, ya no el periodismo de los pitillos y el reciclaje, sino un periodismo que hable de ganadería, que hable de los territorios, que hable del posconflicto, que hable de la implementación del acuerdo de paz, que hable del mapa de las industrias, que hable del lobby que se está haciendo en el Congreso y por fuera del Congreso, que hable del viaje de Duque a la COP, pero también del viaje de Duque a Dubái, que hable de los negocios de extracción y que hable de la transición energética, para que no haya más demagogia hecha a costa del activismo de gente que está haciendo su mejor esfuerzo, pero que no encuentra todavía un lugar de enunciación tan poderoso como el de la gente que paga la pauta en los periódicos. Presunto Podcast es producido por Sara Trejos y cuenta con el análisis de Santiago Rivas, María Paula Martínez y Andrés Páramo. La postproducción es de Rodrigo Rodríguez del Oro Podcast. Presunto sigue creciendo y para ello queremos pedirle su ayuda. Pueden entrar a nuestra página web presuntopodcast.com y vincularse a la comunidad de Patreon. Allí pueden donar mes a mes para que este proyecto siga siendo sostenible. Pero también pueden unirse a cualquiera de nuestras comunidades. Está el canal exclusivo de Telegram para Patreons y la conversación abierta sobre buen periodismo y titulastres en el servidor de Discord. Recuerden, todo en presuntopodcast.com. Presunto es un proyecto de Sillón Estudios, donde también pueden encontrar otros podcasts como Expertos de Sillón y el Festival de Podcast Podcastinación 2021. Gracias a todos por escuchar, y si quieren ayudar a que este mundo crezca, recomienden y compartan. Aunque no lo crean, todavía somos pocos escuchando podcast. Yo soy Sara Trejos y nos escuchamos en una próxima oportunidad.